La víctima, Donald Trump, ha sido el principal favorecido con este intento de asesinato. Donald Trump también tiene la otra cara de la moneda, que es el héroe. ¿Por qué razón Donald Trump también representa al héroe? Si pudiesen, sin consecuencia, acabar con la vida de Trump para que no ganara las elecciones, lo harían. Va a ganar con toda seguridad. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas. Bueno amigos, este intento de asesinato en contra de Donald Trump ha marcado la campaña electoral de Estados Unidos y todos los medios de comunicación prácticamente en el mundo. El tema se ha vuelto tendencia. Pero dentro de todo este suceso, que la víctima, Donald Trump, ha sido el principal favorecido con este intento de asesinato, puesto que no solamente ha sido victimizado por aquel que lo intentó asesinar, sino también que le ha elevado su popularidad en todas las plataformas, tanto digitales como los medios tradicionales, que entrevistan a las personas, digamos, que le dan seguimiento a esta campaña electoral y que simpatizan con la política, sobre todo con Donald Trump. Pero ¿qué ocurre? Este episodio, que ha sido algo pocas veces visto en la historia, a pesar de que en Estados Unidos han muerto ya varios presidentes asesinados y que otros políticos de renombre como Robert Kennedy fueron asesinados en el proceso de campaña. Recientemente no tenía lugar un episodio similar, lo que implica que lo que ha sucedido con Donald Trump trae a colación muchos episodios del pasado. De hecho, el hijo de Robert Kennedy, del difunto Robert Kennedy, su hijo Robert F. Kennedy Jr., cuenta que esto que sucedió con Donald Trump es similar a lo que pasó con su tío, John F. Kennedy, asesinado en el 1963, y lo que sucedió con su papá, que también fue asesinado. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. ¿Por qué razón entendemos que Donald Trump ahora va a ganar las elecciones con toda seguridad? Pues por el hecho de que ha sido victimizado. Obviamente hay un sector como el sector tradicionalista, sobre todo aquel que tiene el dominio de los medios de comunicación en Estados Unidos, que todo el mundo sabe está en contra de lo que representa Donald Trump. Representa cambio, representa rebeldía al statu quo, al statu establecido o al establishment, como dicen. Él representa la rebeldía en contra de todo eso. Y estas personas que controlan, que son los que están detrás del telón, obviamente se oponen a lo que representa Donald Trump. Y es por esto que este joven, de quien aún no se conocen los motivos que lo llevaron a intentar atentar contra la vida de Donald Trump, sintoniza en cierto modo, independientemente de la razón, puesto que estos sectores tradicionalistas, si pudiesen, sin consecuencia, acabar con la vida de Trump para que no ganara las elecciones, lo harían. Es por eso que entendemos que este joven entra dentro de esa frecuencia en que están los sectores tradicionalistas. Pero ¿qué pasa? Que el episodio, obviamente, él buscaba el objetivo de acabar con la vida de Trump, pero al no lograrlo, ha logrado lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Acabando con la vida de Trump, se acababa su popularidad y sus posibilidades de llegar a la presidencia. Entonces, al lograr lo contrario, se ha incrementado la popularidad de Donald Trump y las posibilidades de llegar a la Casa Blanca se han multiplicado por mucho. En Estados Unidos hay una especie de tendencia cultural a sentir, digamos, empatía por dos tipos de personas, o al menos por dos arquetipos, al menos por dos arquetipos. Estamos hablando del héroe, aquel que logra grandes cosas a través de sus actos, soldados, bomberos, incluso actores también, que como Sylvester Stallone, como Arnold Schwarzenegger, son héroes de la industria del entretenimiento. En el caso de estos personajes
que logran estas grandes hazañas, los norteamericanos sienten inclinación, se identifican con ellos, porque de algún modo aspiran y sueñan con eso. En cierto modo, ese es parte del sueño norteamericano o del sueño americano, el lograr destacar por sobre los demás. Pero también los norteamericanos, de manera cultural o sociocultural, se identifican con las víctimas, no necesariamente desde el punto de vista de ellos verse en la víctima como una persona que está viviendo esa circunstancia, sino desde el punto de vista de la justicia y la libertad. Recordemos que Estados Unidos o se hace llamar o se hace identificar como la nación de la libertad, por eso de la Estatua de la Libertad y sobre todo de la Constitución norteamericana, que busca lo que es la igualdad del hombre ante la libertad y la justicia. Y partiendo de estos principios, los norteamericanos identifican su país como eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que las víctimas reciben apoyo de las masas precisamente porque son víctimas de esos grupos de poder que se oponen a la libertad y a la justicia. Entonces, cuando aparecen estos personajes que de un modo u otro son víctimas del sistema, son víctimas del establishment, son víctimas del poder, las masas se identifican con ellos como una forma de hacerle justicia. Entonces, en el caso de Donald Trump, la mayoría ahora mismo se está identificando con él precisamente por eso, porque ha sido una víctima de aquellos que no lo quieren en el poder, de aquellos que de un modo u otro tergiversan lo que aparentemente es la verdad para no favorecer a Donald Trump. Porque recuerden que Donald Trump basó su campaña en las promesas, basó su gobierno en las promesas que hizo en la campaña del 16. ¿Qué pasa? Estas promesas fueron la de controlar y prácticamente erradicar la inmigración en Estados Unidos, la inmigración ilegal sobre todo y en especial de Latinoamérica y eso. Entonces, estos sucesos que han tenido lugar en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años en Estados Unidos, le han estado dando la razón a Donald Trump. Le han estado dando la razón a Donald Trump. Recuerden esta famosa vuelta por México, en donde solamente dominicanos, más de 20,000, entre 20,000 y 30,000 personas se fueron a Estados Unidos por la vuelta de manera ilegal, y muchos de estos fueron delincuentes. Fueron personas con un historial delictivo en el país que se fueron a Estados Unidos. ¿Y qué está sucediendo en Estados Unidos con estas personas? ¿Qué está sucediendo con estos inmigrantes? ¿Qué está pasando ahora mismo en Nueva York con los inmigrantes venezolanos? Se ha multiplicado por mucho la tasa delincuencial en la Gran Manzana, en donde también los dominicanos están teniendo una participación activa en estos actos delictivos. Solamente tenemos que ver una información al respecto para que tengamos conciencia de ello. Y de hecho sirve como prueba de lo que estamos planteando. O sea, de que Donald Trump tenía la razón en los argumentos que sostuvo tanto en la campaña del 2016 como en su gobierno del 2016 al 2020, y ahora los norteamericanos se están dando cuenta de que el loco siempre tuvo la razón. Y es por eso que su popularidad se ha multiplicado por mucho en los últimos meses, y sobre todo ahora con este episodio de intento de asesinato que, como ya dijimos, victimiza la figura de Donald Trump. Este es el artículo que ha publicado Dilis Arias en el periódico El Día, en el día 15 de julio del 2024, en donde dice que la vuelta por México ha disminuido la delincuencia en San Francisco de Macorís, afirma obispo. En la provincia de Duarte ha habido una disminución de la delincuencia, básicamente debido a dos factores: el trabajo de la Policía Nacional, que eso se puede poner en tela de juicio, y la vuelta por México, aseguró este lunes Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís. Muchos de esos muchachos se fueron por Estados Unidos, explicó,
añadiendo que según datos que maneja la iglesia local, solo en un día se fueron 73 personas. Aseguró este lunes Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco de Macorís. Señores, decimos que esto que él plantea de que primero ha sido gracias al trabajo de la policía que ha disminuido la delincuencia en San Francisco de Macorís. Obviamente, si no hay delincuentes, la eficiencia de la policía va a ser mucho mejor, aunque no hagan nada o sigan haciendo lo que ya estaban haciendo. O sea, queremos decir con esto que la noticia principal de lo que él está diciendo aquí, o la razón principal de las dos que él plantea, es sin duda alguna que esos jóvenes, los que principalmente cometían delitos, eran delincuentes, fueron en gran medida los que se fueron por la vuelta por México, allá en San Francisco de Macorís, razón por la cual la delincuencia ha visto la disminución que sostiene la Iglesia Católica en sus estadísticas. Pero obviamente cuando estos delincuentes se van a su nueva residencia, en este caso Estados Unidos, allá se incrementa la delincuencia, como ha pasado en la ciudad de Nueva York y en otras ciudades, precisamente una de las razones por las cuales se aclama a Donald Trump. Ustedes recordarán que todo este suceso de la vuelta por México, lo que ha dado lugar a esa famosa vuelta, ha sido aquella intensa campaña anti-inmigración que llevó Donald Trump y que a raíz de eso y una serie de acciones que tomaron algunos jueces, se dio paso a que... Bebé, papi está hablando a cámara. Ven acá. Ven, vamos aquí para que los amigos te vean. Dile algo de Donald Trump a ellos. Espérate. Dile algo de Donald Trump. Dile. Dile, Donald Trump fue herido. Fue herido por alguien que no lo quería. Ya. Donald Trump precisamente representa lo que en estos momentos están deseando muchos norteamericanos y que están reclamando muchísimas ciudades del país, que se ponga un stop a la inmigración, sobre todo a la inmigración ilegal e incluso a la inmigración humanitaria. Recordarán ustedes que Donald Trump habló de que muchos de estos países árabes que fueran, aún aquellos que fueran por razones humanitarias, iban a tener que o sea, simple y llanamente por venir de esa zona, no iban a entrar a Estados Unidos. O sea, algo radical bastante, pero es su forma de pensar. Y los norteamericanos, que son los que viven allá, no yo, muchos de ellos lo apoyan, como ahora mismo lo revelan las encuestas. Un 70%, señores, de norteamericanos se está identificando con Donald Trump. Hace tiempo que no se veían unos números así, y sobre todo para alguien tan polémico como lo es Donald Trump. Es bueno mencionar que esta victimización de Donald Trump tiene doble filo, es una moneda de dos caras. ¿Por qué razón? Porque por un lado el hombre está victimizado, que ya dijimos que es uno de los arquetipos con los que los norteamericanos se identifican a la hora de, digamos, de reclamarle justicia. Ya recordarán ustedes lo que pasó con aquella persona que mató la patrulla de policía cuando intentaban arrestarlos allá en Estados Unidos, todo lo que eso desencadenó, toda esa ola de violencia que desencadenó en el país, incluso era una persona de color, pero incluso blancos apoyando y reclamando justicia. Es precisamente por lo que estamos planteando. La sociedad se identificó con esa víctima y a través de sus actos intentó reclamar la justicia y la libertad que en cierto modo les negaron esos policías. Donald Trump también tiene la otra cara de la moneda, que es el héroe. ¿Por qué razón Donald Trump también representa el héroe? Señores, actualmente algo de lo que se está hablando mucho es que la mayoría de personas cree que Donald Trump está vivo por un milagro de Dios. Por un milagro de Dios. En la convención del Partido Republicano, de 18 entrevistados, delegados, solamente 2 no le atribuyeron a la protección divina la salvación de Trump, pero 16 entendieron que sí. ¿Qué implica esto? Que están viendo en Donald Trump, que es parte de lo que actualmente está criticando la prensa, alguien con cualidades mesiánicas, con un liderazgo destinado a salvar a los Estados Unidos del estado de cosas en que está viviendo y el que está cayendo
actualmente. Donald Trump, por un lado, tiene la parte de víctima, con la cual muchos se identifican, para reclamar justicia y hacerle justicia, y en este caso los votantes, sobre todo aquellos que siempre se abstienen en las elecciones, se pueden involucrar o se podrían involucrar por la indignación que este atentado le provocó para hacerle justicia a Donald Trump en las urnas, votando masivamente por él. Recuerden que esa fue una de las razones que llevó a aquel triunfo de Hipólito Mejía en nuestro país, la República Dominicana, en el año 2000. Hipólito Mejía, que era una persona, o aún sigue siendo una persona con, digamos, dotes intelectuales reducidos, y esto fue motivo de críticas y de burlas en los medios de comunicación y en el sector político nacional, sobre todo porque veníamos de tener a Balaguer y a Leonel Fernández, que son dos intelectuales. Entonces, en cierto modo, sobre todo cuando se le sumó la muerte de José Francisco Peña Gómez en el 98, se volcó la población en favor de la candidatura de Hipólito Mejía, porque muchos dominicanos identificaron en Hipólito Mejía una víctima de esos sectores que lo trataban como un bruto, y sobre todo alguien a través de quien podían hacerle justicia a José Francisco Peña Gómez, que a pesar de que fue uno de sus grandes sueños el llegar a la presidencia, nunca pudo lograrlo. Entonces, este sector de la población se volca en favor de la candidatura de Hipólito Mejía y gana las elecciones. Entonces, Donald Trump tiene la parte de la victimización y la parte del héroe. Fíjense que cuando él se levanta, después del atentado, ahí mismo en esos minutos que se levanta, ¿qué hace? Levanta la mano derecha, en señal de victoria, en señal de que aunque lo intentaron, no pudieron vencerlo. Y esto es, como dijeron en algunos de los medios de comunicación, enviando un mensaje de que es invencible. Entonces estamos hablando de la preelección divina de Donald Trump, si realmente Dios lo protege de esa manera, y sobre todo de que resulta ser invencible ante los ataques de sus enemigos, que sabemos desde hace tiempo están tratando de inhabilitarlo para que no pueda ser el candidato a la presidencia por el Partido Republicano a través de la justicia. Y hasta ahora no han podido lograrlo. Por eso cuando el hombre se para y levanta la mano con su oreja herida o levanta el puño en señal de victoria, el público se pone de pie y lo ovaciona con un aplauso. Estas son las razones por las cuales entendemos que Donald Trump, sin duda alguna, ganará las elecciones en el próximo noviembre del 2024. Son grandes noticias, grandes personajes, grandes acontecimientos, grandes historias dominicanas.